presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Radio, lo mejor este miércoles 25 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García; en la redacción, Jackson Vargas; en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, el regreso parcial de algunos diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela a la Asamblea Nacional es destacado por buena parte de la prensa en nuestro país. 38 parlamentarios regresaron al Parlamento en medio de la recriminación por colocarse al margen de la Constitución, al ocupar cargos en el régimen de Nicolás Maduro y en otras instituciones que, según nuestra Carta Magna, que sabemos que no se cumple, bueno, les impide ejercer su cargo como diputados electos en las pasadas elecciones del año 2015 y, en nuestra opinión, lo más grave no es eso, sino que muchos de ellos, aquellos que forman parte de la constituyente comunal, tendrían que ser investigados por violar la figura de la inmunidad parlamentaria y la consecuente violación de derechos humanos que ha venido después. El artículo 200 de nuestra Constitución es absolutamente claro. Los diputados de la Asamblea gozan de inmunidad en el ejercicio de sus funciones desde su proclamación y de los presuntos delitos que cometan. Solo puede conocer el Tribunal Supremo de Justicia previa autorización de la Asamblea Nacional, no de la Constituyente Comunal. Bueno, los funcionarios que han violado esta inmunidad de los integrantes de la Asamblea Nacional incurren en responsabilidad penal y deben ser castigados en conformidad con la ley. Buena parte de los parlamentarios del PSUV que estaban ayer, que aseguran que la Asamblea continúa en desacato, tendrían que ser investigados porque forman parte de esa estructura de persecución que se ha instalado en nuestro país. Y no me refiero solo al caso de Edgar Zambrano, que estaba ayer en la sesión, del diputado Jorge Quesen, que todavía está preso, sino de todos los diputados perseguidos en embajadas o que están hoy día en el exilio. De esto conversaremos, como es natural, durante la mañana de hoy. La comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. Por cierto, todas las autoridades del Ejecutivo de Nicolás Maduro están en el exterior. De esto hablaremos con nuestro invitado. Ayer en las redes sociales se preguntaban, bueno, ¿quién manda en Venezuela? Evidentemente, desde hace tiempo para el equipo de Nicolás Maduro, una interpretación muy personal, dejó de tener sentido incluso lo que establece nuestra Constitución sobre este tema. Pero decíamos que la comunidad internacional sigue de cerca lo que ocurre en nuestro país. El presidente Donald Trump, durante su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas, envió un mensaje a los venezolanos advirtiendo que no están solos, que Estados Unidos los acompaña, y el Departamento del Tesoro anunció nuevas sanciones contra buques y empresas que estaban trasladando a estas alturas petróleo desde Venezuela hasta Cuba. Nos acompaña Alfonso Marquina, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia por el Estado Lara, quien, por cierto, ayer tomó la palabra en la sesión de la Asamblea Nacional. Gracias por atendernos. Buenos días. Hola, muy buenos días, María Alejandra. Casi no te escucho, pero buenos días para todos los radioescuchas. A ver si tenemos suerte, diputado. Le pediría una primera valoración sobre este regreso de diputados del PSUV, / constituyentes, / exministros. ¿En qué condición regresan estos parlamentarios a la Asamblea Nacional? Lo escuchamos. Bueno, mira, lo primero que ayer se dejó muy claro. Nosotros hacemos cumplir la Constitución y en este caso el artículo 191 de la Constitución Nacional es muy clara.
todo aquel diputado que acepte otro destino público pierde su condición de parlamentario, pierde su condición de diputado. En este caso, aquellos diputados del PSUV que han aceptado ser ministros, que han aceptado ser presidentes de instituciones o un cargo público en el Ejecutivo, no pueden regresar, y así se hizo valer el día de ayer, empezando por el exdiputado y exministro del Trabajo, Francisco Torrealba, que se presentaba como el jefe de la fracción parlamentaria. La Junta Directiva pues no le otorgó el derecho a palabra en ningún momento, y le recordó que de acuerdo al artículo 191, ni él ni otros diputados que están allí, que han aceptado cargos de ministros y de presidentes, podían participar. En el caso de los ex constituyentes o constituyentes, como tú dices, para la Asamblea Nacional, de acuerdo a la Constitución, ese órgano es inexistente. Por lo tanto, si es inexistente, no solo por la forma como fue convocada, porque de acuerdo al 346 de la Constitución, la constituyente solo puede ser convocada por el pueblo de Venezuela, y todos recordemos que este fraude electoral fue convocado por el presidente de la República sin consultarle a los venezolanos. Por lo tanto, ese es un acto írrito. Sus actuaciones de acuerdo a la Constitución son nulas, y nosotros como tal desconocemos la existencia de esa constituyente, y no pueden ser entonces considerados los constituyentistas como que si estuvieran en un destino público. Por lo tanto, en el caso de los constituyentes, los que asisten a esa especie de peña, ese órgano inoficioso, pueden regresar, y es lo que ocurrió el día de ayer. Ahora, diputado, perdón que lo interrumpa. En el caso concreto de los constituyentes hay un asunto mucho más María grave, y lo Alejandra, comentábamos con los amigos. Que te interrumpa yo, no, el retorno es muy malo, no te estoy escuchando bien. Diputado, haré mi mejor esfuerzo. Los constituyentes han incurrido probablemente en responsabilidad penal al iniciar una persecución contra ustedes. Muestra de ello el diputado Edgar Zambrano, que estuvo ayer en la Asamblea, estuvo secuestrado, lo tuvieron, al margen de la ley, sin contacto de sus familiares y abogados. El diputado Juan Requesén detenido, varios perseguidos y exiliados. Ellos tendrían que asumir responsabilidad por violación de derechos humanos. Le pregunto qué hacer en ese caso en concreto. Bueno, mire, ya las responsabilidades penales las determina son los órganos jurisdiccionales, es decir, son los tribunales de la República. Por eso nuestra lucha para el cese de la usurpación. Cuando cese la usurpación y se restablezca plenamente el Estado de Derecho en Venezuela, cada venezolano tendrá que responder por sus actuaciones. Aquellos que tengan responsabilidades penales, tendrán que acudir ante los tribunales por esas actuaciones, y serán los tribunales de la República, ya restablecido plenamente el orden constitucional y el Estado de Derecho, que tendrán que responder penalmente por esas actuaciones. No nos corresponde a nosotros como Asamblea la determinación de responsabilidades penales. Tenemos un extracto, diputado, de una de las intervenciones de Francisco Torrealba, diputado del PSUV, constituyente, exministro del Trabajo. Él se refiere en los siguientes términos a su regreso a la Asamblea Nacional. Vamos a escucharlo, y yo quisiera su comentario, porque él, entre otras cosas, dice que están allí para promover un supuesto diálogo con ustedes. Lo escuchamos y le doy la palabra para contestar. Nosotros estamos aquí para rescatar los espacios de diálogo. Nosotros estamos aquí para ayudar a la reinstitucionalización de este poder que lo destruyó la mayoría, que lo ha mal conducido hasta el momento. Nosotros estamos aquí todas y todos. No falta ninguno de la bancada del Bloque de la Patria, no falta ninguno, todas y todos, del Gran Polo Patriótico, de todos los partidos. Ustedes saben que nuestro número fue el que se produjo en las elecciones del año 2015, 54, pero está bien, yo le estoy diciendo... Con el Bloque del Pueblo Patriótico. Hay actuaciones individuales de algunos que fueron electos por el pueblo revolucionario que responderán frente al mismo pueblo revolucionario. Nosotros no podemos comprometer las opiniones individuales, sí. Hay algunos, puede ser usted decir que se han salido
de la línea del Bloque de la Patria. Está bien, ellos responderán frente al Bloque de la Patria y frente a sus electores, y en todo caso nosotros simplemente quiero decirte que la amplísima mayoría, estamos hablando de no menos de un 98%, está aquí. Diputado. Cosa que es falsa, por cierto, solo 38 acudieron, pero le pregunto en qué consiste ese supuesto diálogo, diputado Marquina, tomando en cuenta una nueva decisión del Tribunal Supremo de Justicia publicada ayer, donde reitera su opinión sobre el desacato del Parlamento Nacional. Lo escuchamos. Y bueno, eso forma parte de la gran farsa. Ese supuesto diálogo no se lo cree nadie. Es una especie de yo con yo, es más bien un monólogo. Está hablando el gobierno ilegítimo, el gobierno usurpador, con un grupo de dirigentes pues que designados por ellos mismos, que no gozan de ninguna legitimidad, de ninguna representatividad, y que por lo tanto esa especie de farsa que está montada realmente no se la cree ningún venezolano, ni tampoco se la cree nadie en la comunidad internacional. Por lo tanto, eso no va a tener ningún resultado. Ellos allá decían, aquí venimos a buscar la paz. Yo les respondía que la única forma de conseguir la paz es con el respeto a la gran norma de convivencia que hay en cualquier sociedad, que es la Constitución Nacional, y que por lo tanto, de acuerdo al 191, algunos de ellos pueden regresar, que se fueron por voluntad propia, y que no se establece ningún tipo de sanción en la Constitución Nacional por estas ausencias por más de 3 años, pero que en todo caso son los electores venezolanos los que sancionan a los diputados con el ejercicio verdadero del voto, cuando esto podamos tener en Venezuela unas verdaderas elecciones libres, transparentes, equilibradas, justas. Por lo tanto, insisto, la única forma de que en Venezuela podamos tener paz es que todos actuemos con respeto a la Constitución y las leyes. Y ellos siguen insistiendo, en este caso, utilizando también al Tribunal Supremo de Justicia, que todos sabemos que es un órgano también ilegal, constituido por magistrados express que fueron designados entre gallos y medianoche, muchos de ellos exdiputados que no salieron electos y que votaron por ellos mismos para estar allí como una especie de tronco servidor de la dictadura de Nicolás Maduro. Si ellos creen que con ese órgano van a restablecer o van a someter a la Asamblea Nacional, pues sencillamente nosotros seguiremos insistiendo hasta lograr el cese de la usurpación, que no solo es la salida de Nicolás Maduro, sino que es también el restablecimiento de poderes públicos que sean designados de acuerdo a la Constitución y a las leyes. Ayer la bancada del PSUV recriminaba a la bancada de la Unidad supuestamente por promover una invasión a nuestro país, a lo cual usted respondía advirtiendo que eso ya ocurrió, tomando en cuenta la presencia de cubanos, chinos y rusos en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, efectivamente, ellos ayer, con la intención de distraer, querían sacar el tema de los jubilados para incluir las supuestas fotos, unas fotos que se hicieron de conocimiento público, diciendo que era una especie de traición a la patria. Mi respuesta era que, en primer lugar, teníamos que ver la autenticidad de esas fotos, si eso no era un montaje. En segundo lugar, si así esas fotos fueran auténticas, yo quiero que tú me digas qué dirigente político, no me voy a referir ni siquiera a Juan Guaidó, sino a qué dirigente político en cualquier acto de masa, cualquiera se le acerca, le pide un selfie, le pide una foto, y uno entonces va a tener que decirle, mira, muéstrame tus antecedentes penales o dame la fotocopia de tu cédula para saber quién eres tú. Nadie hace eso. Por lo tanto, la existencia o el montaje de esa foto no constituyen también un hecho que comprometa responsabilidades por parte de Juan Guaidó ni de ningún dirigente político. Pero que en todo caso, si esas fotos fueran ciertas, lo importante es que ellos presenten elementos de prueba y no que traten de hacer un show, una especie de juicio basados en las fábulas de uno de los dirigentes políticos más mentirosos que recuerda la historia de Venezuela, como es Jorge Rodríguez, sino que sencillamente presenten pruebas y que no por eso nosotros íbamos a discutir o a dejar de discutir la grave situación
situación que hoy viven los pensionados venezolanos, que con 40.000 bolívares, la pensión o la jubilación de hambre que paga este gobierno, no encuentran ni cómo comer, mucho menos cómo atender a la de los medicamentos que para sus tratamientos permanentes tienen que usar o tratar de comprar esos venezolanos. Por lo tanto, el día de ayer, eso no es que fue rechazado, nosotros nunca vamos a negar una investigación, pero que en todo caso, para que haya una investigación seria, tienen que haber elementos de pruebas que en ningún caso ellos encontraron. La Asamblea Nacional, ¿qué puede decirnos al respecto? Lo escuchamos. Bueno, mira, hasta ahora los únicos representantes de la Asamblea Nacional son los 4 o 5 diputados de esos partidos minoritarios que se han prestado para esta nueva fraude por parte del régimen de Nicolás Maduro. El resto de la Cámara, como lo vimos el día de ayer, se mantiene en una sola posición, se mantiene unido, se mantiene honrando el compromiso que tenemos con el pueblo de Venezuela, y así nos vamos a mantener. No tengan ustedes la menor duda. No es que nosotros como demócratas nos neguemos a un diálogo. Lo que nosotros como demócratas comprometidos con el pueblo de Venezuela nos negamos a participar son en estos fraudes que la única intención que tienen es darle tiempo, es ganar tiempo para la dictadura. Ese tiempo que hoy el pueblo de Venezuela no tiene para seguir perdiendo, y que nosotros como legítimos representantes de ellos no podríamos prestarnos para esas sinvergüenzuras que en este momento se está desarrollando en el país. Y sobre la salida de Venezuela de los altos cargos del equipo de Nicolás Maduro, ¿qué puede decirnos, diputado? Bueno, yo creo que son unos viajes inoficiosos. Yo quisiera saber qué beneficio puede traer para Venezuela un viaje o unas relaciones con Corea del Norte. Con Rusia, bueno, lo que vemos ahí es un gasto exagerado. Se habla de más de 50 personas en una comitiva, que eso debe representar un gasto millonario en dólares y que debieron ser utilizados para tratar de aliviar la terrible crisis que hoy padece el pueblo de Venezuela por culpa de este gobierno. Así que no creo que esas visitas traigan algún beneficio para el país, como tampoco creo que sea algún beneficio para el régimen usurpador que hoy trata de vender en el mundo este fraude que están montando, y que yo creo que nadie, ni sus propios aliados, se lo están creyendo. ¿Pero quién está al frente del Ejecutivo? ¿El ministro de la Defensa designado por Nicolás Maduro? ¿Qué puede decirnos? ¿Perdón? ¿Quién está hoy día al frente del país, diputado? Bueno, debería haber designado a alguien, porque si no está el presidente, no está el vicepresidente, lo que hay entonces es un vacío de poder. Ahora, lamentablemente en Venezuela, todas estas trampas, todos estos fraudes, no puede ser comprobable, porque ni siquiera sale en una gaceta oficial alguien que se encargue de la presidencia, aunque sea por 1 o 2 días, así los viajes sean muy cortos. No se trata de que la Constitución te dé la autorización para salir sin que en un tiempo determinado. Se trata de que si todos se van, porque si no está el presidente, debería actuar el vicepresidente, pero también el vicepresidente, en este caso la vicepresidenta, está fuera del país. Entonces, ¿quién efectivamente está al frente de la República? Tal vez son los cubanos, que son los que han estado gobernando en los últimos meses, en los últimos años del país. Diputado Alfonso Marquina, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos. Miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, expresando opinión y análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluyendo el regreso de un grupo de diputados del PSUV al Parlamento Nacional, muchos de ellos al margen de la Constitución, no solo por ocupar cargos o haber ocupado cargos en el Ejecutivo, otros han sido electos en gobernaciones, alcaldías, saben ustedes, sino por formar parte de esta constituyente comunal que no solo tendría que ser investigada por responsabilidad penal, por violar la figura de la inmunidad parlamentaria, sino por asumir atribuciones al margen de la Constitución, designar fiscal, designar contralor, en fin, tomar toda clase de decisiones al margen de la Carta Magna y al margen
de la voluntad expresada por la mayoría de los venezolanos. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. A propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica y lo que está ocurriendo en materia humanitaria fue motivo de discusión en el marco de este regreso de parte de diputados del PSUV a la Asamblea Nacional. Evidentemente, ese bloque no le dio la más mínima importancia. Ellos estaban con el tema de las sanciones y los Estados Unidos. Y yo quisiera iniciar conversación con nuestra invitada Tamara Herrera, que es economista, directora de Síntesis Financiera, a propósito de la crisis, la grave crisis institucional, el impacto que esto tiene en materia económica. Ahora mismo el país no tiene jefe del Ejecutivo, quien está en situación de usurpación, pero bueno, digamos, está al frente de la Fuerza Armada Nacional, ni vicepresidenta, ni, bueno, nadie que esté al frente del aparato del Estado. ¿Qué puede decirnos? Bienvenida, buenos días. Buen día, muchas gracias por la llamada. Mira, hay una palabra fundamental allí que es la institucionalidad y la constitucionalidad. Venezuela viene observando y viviendo las consecuencias de una desinstitucionalización gradual, cada vez más aguda, un desmontaje de aparatos estatales, instituciones, más que aparatos, debo corregir, y la secuencia incluso de esos eventos, como por ejemplo las elecciones legislativas del 2015, donde hubo una victoria para la oposición con mayoría, etcétera, empezaron a realizar de la manera más desordenada acciones arropadas por una supuesta condición jurídica, y entre gallos y medianoche se cambia el Tribunal Supremo, se sacan la mitad del tribunal, se escogen otros individuos y se crea toda una estrategia para subordinar al bastión más importante de representación de la ciudadanía, que es el Congreso o la Asamblea Nacional, es decir, la institución legislativa de un país. Esa es la que representa y recoge y debate las voluntades del pueblo. Esa seguidilla de desmontajes con artificios jurídicos muy descarados fue observada por toda la
la comunidad internacional, a la cual le importa mucho porque Venezuela es miembro de ella, no simplemente por estar en el planeta, sino porque es miembro de las normas y los estatutos que rigen las distintas organizaciones supranacionales a las cuales se ha agrupado la humanidad a lo largo de los años, precisamente para defender de los abusos individuales o coyunturales que el poder da a algunos y defender a las sociedades y sus derechos humanos que están consagrados en la llamada Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eso para decir que pertenecemos a la ONU, pertenecemos a la Organización de Estados Americanos, que tiene una carta democrática también, el Mercosur tiene una carta democrática, y el resto de las organizaciones institucionales supranacionales también tienen esa condición y tienen normas que obligan a los gobiernos miembros a acatar y respetar esas representaciones básicas de la democracia. Y con esto paso a la segunda parte de tu pregunta. Cuando se debilita o se destruye por esa vía, ignorando todos los compromisos de vigencia democrática, entonces entras en una situación de presión de la diplomacia coercitiva en vista de que no existe caso a los llamados o los exhortos, y entramos en la fase de las sanciones que pasan primero a individuales, después para las cuentas bancarias, después se va extendiendo en la medida en que se extiende esa especie de autismo y sordera y no disposición a acordar o ceder el paso y rescatar esa institucionalidad. Cuando a un país le pasa eso, aparte de las gravísimas consecuencias que esta secuencia de actos políticos ocurre, ahí es cuando se da cuenta y queda a los ojos de muchos, aunque el día a día no permita verlo, cómo lo político y cómo la pérdida de instituciones destruye una economía. Cuando tú estás en condiciones de desinstitucionalización, se destruye la cosa básica que sostiene la voluntad de participar, de invertir, de producir, de crecer. Se destruyen las expectativas de largo plazo, es decir, la visión de futuro que la sociedad y todos sus miembros tienen. Una persona que tiene hijos, sobrinos, está pensando en sus hijos y está pensando en sus nietos y lo está pensando en su casa. Cuando tiene un rancho, lo primero que vemos nosotros y sabemos en Venezuela es que siempre se va dando esa especie de búsqueda y apartar un saquito de cemento y vas buscando una cabilla y vas haciendo una platabanda, porque en la noción y en la cultura de sociedad de los venezolanos está esa visión de futuro de que va a ser el cuartico primero para alquilarlo y después para pagar una cosita de su casa y después para que su hijo pueda tener donde estar y pueda casarse y así. Eso es visión de futuro. Cuando se destruye la institucionalidad con el abuso legal o abuso de poder, se está destruyendo la visión de futuro y por lo tanto la decisión de permanecer, de invertir, de pensar en que incluso que el bolívar es la moneda que te da la fortaleza. Y por eso siempre hablo de la demanda de dinero. Cuando se destruye la institucionalidad, se destruye la demanda de dinero. Eso quiere decir que la gente no quiere guardar los bolívares, saben que se deteriora todo el proceso económico y productivo y viene la inflación y se va siempre a refugiar en ese dólar. Toda este discurrir que he tratado de resumir es para poner de relieve que no están jamás separados ningún elemento de la vida nacional de la economía, y mucho menos la institucionalidad, que es la que tiene la palabra principal de atractivo, de respeto de las constituciones y carta magna, que son los que dan la seguridad ante cualquier proyecto económico, desde el más sencillo hasta el más importante y largo que pueda haber. Bueno, entonces, no tan estamos, importante, perdón que interrumpa a nuestra invitada, pero... y más bien al mismo tiempo que ocurren eventos como este retorno
salpicado de mucha ilegalidad a la Asamblea Nacional, porque no es que se retorna para reconocer su condición magna, sino para continuar diciéndola en desacato, seguir incumpliendo el artículo 191 de la Constitución, que impide tener más de un cargo, como lo dice inequívocamente, como pone de relieve que una Asamblea Nacional Constituyente tiene como única función el establecer una nueva Constitución, y llevamos para 3 años donde ni siquiera se conoce ni siquiera una deliberación sobre la misma, lo cual también pone de relieve no solo ante los ojos de los venezolanos, sino que lo ha hecho ante el mundo, que no hay ningún respeto por la institucionalidad y la Constitución y por lo tanto de la democracia. Así que en ese sentido, si no se logra un acuerdo, pues nosotros deberemos forzosamente, la comunidad internacional termina diciendo: no puedo por mis compromisos hacerme la vista gorda y presenciar el deterioro que acompaña todo esto, no solo en términos de democracia en el planeta, sino de condiciones de vida, que ha hecho lo que jamás Venezuela pensó ver, que es un país que recibió y creció con tanta gente, construyendo desde otros países. Ahora resulta que nosotros somos productores de emigrantes y no tenemos ni siquiera para darnos de comer a suficiencia, porque erramos en escoger a líderes que nos llevaron a un modelo político que necesita, por diseño, no por mal comportamiento, sino por diseño, subordinar a toda la economía y a toda la sociedad, y entonces se pasan por estos procesos de deterioro e indefensión. Justo quería preguntarle, porque efectivamente ayer el Tribunal Supremo de Justicia, que está en Caracas y que responde a los intereses del equipo de Nicolás Maduro, declaraba una vez más la supuesta constitucionalidad del decreto de estado de excepción y de emergencia económica, reiterando en su opinión un supuesto desacato que inventaron para vaciar de contenido al Parlamento electo por 14 millones de venezolanos. Y yo le pediría un comentario al respecto, porque al momento de responder quién es el responsable de la crisis económica en nuestro país, bueno, todo parece apuntar a Nicolás Maduro, al menos así lo ha reiterado el Tribunal Supremo de Justicia, que responde a sus intereses. Yo le pediría un comentario al respecto, porque, bueno, se trata otra vez de decisiones que se ubican al margen de la Constitución, pero que tienen un efecto real en la vida de los venezolanos. ¿Qué puede decirnos? Bueno, al margen incluso de lo específico de lo que estás preguntando en este momento, cuando se piensa en las responsabilidades, y mucha gente dice: no, es que todo no puede ser, que si el presidente, que si el gobierno. No. Tenemos que pensar bien, de memoria, pensar en frío, donde estábamos hace 20, 25, 15, 10, 5, 3, 2 años, 1 año y el mes pasado. A partir del 2011 entrar en un declive continuo. Entonces, ¿cómo pensar que un ejercicio de la función de gobierno, el ejercicio del poder, es una cosa completamente ajena a el desempeño de la sociedad y las condiciones de vida de la sociedad? Esos son los reflejos de esa gestión de gobierno y de ese ejercicio de poder. Si la sociedad se va cayendo a pedazos, es porque hay un gobierno, y ha habido un gobierno que ha permitido la destrucción del Estado en el nombre del poder y no en el nombre de la sociedad misma, aunque por la boca siempre lo está diciendo. Entonces, la responsabilidad es como en tu casa. También tú entraste, estaba desordenada, tienes que darte tiempo para ordenarla. Pero ¿cuánto tiempo más? ¿Cuántos años tienen que crecer mis hijos para seguir viendo la misma casa, no solo en el mismo estado, sino peor? O sea, Venezuela está viendo encogerse todas las posibilidades, porque el ejercicio del poder ha puesto a todas las unidades de producción en modo de supervivencia, a todas las unidades de consumo en modo de supervivencia. Eso no es
algo ajeno a la responsabilidad de quien ejerce el poder de manera, además, por demás invasiva. Todos en Venezuela han visto cómo han proliferado organismos, leyes, normas de intimidación, de legalización, de presión, de inspección, de amenaza. Y todo eso ha ido acompañando un proceso de deterioro. Entonces, cada vez que me vienen a hablar de una emergencia económica, no, aquí estamos en emergencia hace mucho, y el ejercicio del poder y la orientación económica de ese ejercicio de poder sigue agravando las condiciones generales de vida de todos los venezolanos, no importa en qué nivel está. Hay que detener esta escalera mecánica que está llevando a cada quien su nivel a cada vez pisos más bajos. Y no podemos seguir emigrando, es hora de detener, ponerse de acuerdo y empezar a reconstruir, porque Venezuela no puede llegar a ser lo que estamos viendo. Venezuela dejó hace rato de ser petrolero. Eso es una cosa inconcebible. Y encima ahora tenemos sanciones que agravan esa situación, porque una vez que tú oyes, ignoras, desacatas los compromisos institucionales, democráticos, internacionales, entran en sanciones y pueden ser tan sencillas como las individuales o van poniéndose más aguerridas según la visión de cada país. Europa ha sido más conservadora, pero hoy amanece diciendo, no, entonces si tú te saliste de esas negociaciones y no quieres llevar realmente a una salida política pacífica para unas elecciones que sean creíbles por parte de todos los venezolanos y del planeta, entonces yo estoy obligado realmente por las normas jurídicas internacionales a hacer saber que estoy en desacuerdo y entonces desacato, y aquí va, en contra de ese desacato, voy precisamente a sancionar a unos individuos como hizo la Comunidad Europea en este momento a partir de anoche mismo, si no recuerdo mal. Ahora, yo le pregunto a Tamara Herrera en este contexto, ¿cómo se explica que el equipo de Nicolás Maduro todavía está entregando petróleo a Cuba? Le hago el comentario a la luz de las sanciones que fueron aprobadas ayer por el Departamento del Tesoro norteamericano contra buques y empresas que trasladaban hasta ayer combustible venezolano, crudo venezolano a esa isla. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mire, los gobiernos hacen alianzas con otros gobiernos. Hace muchos años Venezuela empezó a construir y profundizar alianzas con gobiernos que ni siquiera pertenecían a la historia de los vínculos. Mi opinión personal es que, dado que del poder en general, en todos sus ámbitos, hay que cuidarse, y para eso el desarrollo de la humanidad creó marcos jurídicos para proteger a los habitantes de los abusos de poder, sean locales o sean nacionales. Yo lo que veo es que yo prefiero ejercer cualquier ley contra un grande que sea privado, es mucho mejor que ejercer la ley contra países aliados, porque el poder de alianza de Estado es una forma de sumisión de la población a esos acuerdos de poder de gobierno a gobierno. Aquí se están yendo unos pocos barriles a Cuba, esos pocos barriles, dada la situación nacional, pesan mucho, pero el deterioro de nuestras refinerías a lo largo de estos últimos años ha sido una cosa que no se ha detenido. Entonces, la verdad es que a mí poco me pesa que eso esté yendo allí. A mí lo que me pesa es que no haya habido una capacidad de Estado y una capacidad de gobierno de poner por delante los intereses nacionales de los que aquí habitamos para rescatar lo que aquí tenemos. Y después resolvemos si 10.000 o 40.000 barriles son importantes para Cuba, porque la verdad es que estamos llegando a ese punto donde no podemos ni siquiera producir, ni siquiera refinar, y tenemos desde hace varios años estar importando para refinar porque nuestras refinerías se han incendiado, descuidado, etcétera. Entonces,
Sí, no me parece bien que se le esté dando a Cuba, pero creo que tenemos problemas de tal magnitud y gravedad que ese sería casi que secundario. Es imperativo ocuparse de una vez de permitir y ceder el paso para reconstruir e iniciar la reconstrucción del país. Y además, debo decir, así como he dicho tantas cosas preocupantes, debo decir que es absolutamente posible. Pero el tiempo apremia. Hay que apurarse, hay que ocuparse para que podamos construir y revertir esta visión de lo negativo y convertirlo en lo que ven. La puede hacer es realmente reverdecer para todos y no para un modelo absolutamente excluyente en realidad. Tamara Herrera, gracias por atendernos y acompañarnos, economista, directora de Síntesis Financiera, expresando opinión, análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, las responsabilidades y el impacto de la crisis institucional para entender lo que está ocurriendo hoy día en Venezuela. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y decíamos que ayer, en el marco del regreso de un grupo de diputados del PSUV, que al final, continúa desconociendo la autoridad del Parlamento, insiste con esto del desacato, esta figura que inventaron para vaciar de contenido la Asamblea Nacional. Se planteó el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. De hecho, se aprobó un acuerdo para garantizar la seguridad de pensionados, la seguridad social de pensionados y jubilados en nuestro país, que hoy día reciben como retribución de toda una vida de trabajo
solo $2 mensuales. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Froilán Barrios. Él es dirigente de FADES. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, a tu orden. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de la crisis, la situación económica. Ayer, diputados del PSUV que regresaron a la Asamblea restaron importancia a estos temas, muchos de los cuales, por cierto, ocuparon cargos de responsabilidad en el Ejecutivo de Nicolás Maduro, incluso en el área económica. ¿Qué puede decirnos? Bueno, mira, sí, la realidad de toda la temática de los pensionados y los jubilados en Venezuela es que hay una gran deuda del Estado venezolano. ¿Por qué? Bueno, porque es incomprensible e inaceptable que desde el 2002 se aprobó en diciembre, pareciera que fuera una fecha emblemática porque fue el Día de los Inocentes, que se aprobó la Ley Orgánica de Seguridad Social, que es la Ley Marco de Seguridad Social. Y solamente se han aprobado, de los 6 subsistemas, se han hecho 4 leyes. Pero las 2 leyes importantes, que son el corazón de cualquier sistema de seguridad social en el mundo, como lo es el subsistema el régimen de salud y el subsistema de jubilaciones y pensiones, óigase bien, hace 17 años se aprobó y han pasado ya 4 legislaturas, 4 parlamentos, y ninguno se ha abocado a discutir el tema y aprobar, que comprendería pues la situación. Mira, estamos hablando de 5 millones de personas que suman los pensionados del Seguro Social, que son casi 4 millones, más los de Amor Mayor, más los que no la tienen, que tienen el derecho, pero que no están en ninguna de las dos. Entonces, bueno, es tarea de la Asamblea Nacional abordar rápidamente ese debate y aprobar esos 2 subsistemas que pudieran ordenar, entre otras cosas, porque no solamente es lo que tiene que ver con la salud del jubilado y su familia, del pensionado, sino también pues lo que tú acabas de señalar, el poder adquisitivo. $2 cuando las pensiones en el continente están alrededor de entre 400, $500 en los diferentes países de América Latina. Bueno, aquí estamos con una pensión de $2 y con tendencia a la baja. Porque es una situación que comparten los trabajadores y una vez más, bueno, se han mencionado toda clase de iniciativas para hacer frente a esta situación, pero da la impresión que a estas alturas ha sido imposible coordinar un movimiento nacional para exigir las justas reivindicaciones. ¿Qué puede decirnos? Sí, tú tienes toda la razón. Mira, en Venezuela existen centenas, creo que hasta miles, asociaciones de vecinos, de jubilados y de pensionados que impulsan iniciativas en todos los estados, acá en el estado Zulia, en cualquier estado del país pero no hay una coordinación central. Y es una tarea fundamental impulsar todo ese trabajo. Eso es lo que sucede en otros países, pues, es en Europa, en España, en Francia, donde por cierto se está discutiendo la ley de jubilaciones y ha traído mucha polémica con el gobierno de Macron. Bueno, hay todo un movimiento nacional y aquí es una tarea central que se impulse un gran movimiento nacional, pero eso requiere también del sindicalismo activo. No es una tarea solo de los que están pensionados y jubilados, es una tarea también del sindicalismo y los gremios que son trabajadores activos hoy, porque ellos van a ser los jubilados y los pensionados de mañana. Y en Venezuela se quebró completamente esa relación entre los aportes de los trabajadores activos, los aportes patronales, por la quiebra general que tiene el país. Pero antes de que sucediera esto, que sucediera esta quiebra que comenzó pues sobre todo se aceleró desde el 2013 para acá, esa relación entre los aportes a la seguridad social y la pensión o la jubilación que percibe el trabajador, ya esa relación no existe más, porque al establecerse ese rasero que dice que la pensión y la jubilación es equivalente al salario mínimo, ahí se ha establecido una discriminación, porque de nada valió todos los aportes que tú diste en tu vida activa para terminar ganando el salario mínimo.
Y eso es una injusticia terrible del Estado venezolano contra los pensionados y los jubilados. Por esa razón, pues se requiere pues que haya ese movimiento nacional, y comparto esa observación que tú haces. Froilán Barrios, gracias por atendernos y acompañarnos estos minutos, ofreciendo sus consideraciones y análisis acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, que ayer, los diputados del PSUV que regresaron a la Asamblea Nacional, le restaron importancia, tomando en cuenta que es el principal problema que hoy tenemos en nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si tu problema es de salud traumatológica u ortopédica que ameriten intervención o tratamiento médico de calidad, te recomiendo llames al 0424-142-6444 y solicite cita con la doctora Suecia Luna, médico cirujano especialista en traumatología y ortopedia. O acércate a la avenida Francisco de Miranda, frente a los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos simplemente con un titular, y es que ayer el Partido Demócrata aprobó iniciar el proceso de impeachment, es decir, juicio político contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en plena precampaña electoral. Tiene que ver con una conversación que él sostuvo con el presidente de Ucrania pidiendo información sobre Joe Biden, hoy precandidato demócrata a las elecciones presidenciales. Habrá que ver si esto avanza o no, pero en todo caso tendrá un impacto sobre nuestro país, tomando en cuenta que los Estados Unidos es el principal aliado de la Asamblea Nacional y de las presiones, quien lidera las presiones para que regrese la democracia a Venezuela. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Arcaya, en la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes.